Hola, regresamos, hacemos una pausita en este devenir noticioso del día de hoy con lo que está pasando a propósito de ese paro armado anunciado por el ELN, para hablar de otro tema que a veces se nos va de la memoria, pero que es importantísimo. Hace 3 años fue secuestrada en Mali la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa, misionera, colombiana, secuestrada por un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda. Esto es en la zona del Carangazo, esto es el Magreb, cerquita, muy cerquita de Marruecos, en Mali. Hasta hoy poco se sabe de este caso de secuestro, poco se sabe de la madre, si está viva, si no lo está. El padre Fabián López es fiel conocedor del terreno en donde ocurrieron los hechos. Fue su primera misión fuera de Colombia. Él dice que Mali fue uno de sus primeros amores y conoce además detalles de este caso. Hola, padre, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por invitarme a compartir esta situación que estamos viviendo como iglesia, celebrando o más bien pidiendo estos 3 años de cautiverio de la hermana Gloria Cecilia en estado de oración, porque queremos tenerla de nuevo en su misión, trabajando al lado de la gente más vulnerable. Padre, ¿qué se sabe de últimas noticias de la madre Gloria Cecilia? Bueno, oficialmente no se sabe nada de la hermana Gloria Cecilia. Sabemos que las religiosas misioneras de María Inmaculada, franciscanas de María Inmaculada, que trabajan allí en Carangazo, tuvieron que salir de Malí. Ya va más de 1 año, casi 2 años, que no hay, digamos, no hay pruebas de supervivencia de ella. Por confidencial, por ahí se dice que está viva y eso esperamos. La esperanza es lo último que se pierde y hay que tener fe. Usted lo sabe más que cualquier persona. Padre, usted estuvo en Mali, fue uno de sus primeros amores, porque estuvo allá de misionero. ¿Por qué nos hace un contexto histórico, de pronto social, para entender ese conflicto en donde cayó nuestra madre colombiana? A ver, Mali es un país que está en África Occidente, donde comienza ya el Magreb. De hecho, que toda esta zona es la llaman la Puerta del Sahara. Fue colonia francesa hasta 1960. En 1885, en la cumbre de Berlín, Europa se repartió el África, colonizó todos estos lugares de África prácticamente y Francia asumió la parte de Mali. Por eso se habla allí francés. Allí son 44 etnias más o menos y está dividido por el río Níger, el norte y el sur. ¿Sí? El norte están los Tuareg y los Fulani, que son las 2 tribus, digamos, mayores de allí, de aquel lugar. Ellos son nómadas. Y en el sur están los Bambará, que son más bien sedentarios, son agricultores. Y en 1960 Malí obtiene la independencia, es formada como república, la República de Malí, dejando de ser el Sudán francés para pasar a ser la República de Malí. Todo el desarrollo de esta república se dio en el sur y el norte fue prácticamente abandonado por el gobierno de Bamako, que es la capital de Mali. En el norte los Tuareg han tenido 4 momentos en que se han rebelado contra el gobierno central, porque falta atención hacia ellos. ¿Como una guerrilla? Como una guerrilla. Ha habido 4 rebeliones. La primera fue en 1963, la segunda fue en 1990, la tercera en el 2006 y la cuarta en el 2012, que es donde ya vivimos el conflicto que le pasó a la hermana Gloria Cecilia. ¿Qué piden los Tuareg? Ellos habitan una zona que se llama, se me fue el nombre, pero la zona donde ellos habitan en este momento, ellos piden autonomía. ¿Sí? Una independencia. Una independencia. Y se lo hicieron saber en su momento a los franceses antes de ser colonia, antes de ser república, pero Francia no les prestó atención. Ya viene el gobierno de Mali, que es prácticamente liderado por las tribus del sur, que fue a los cuales los franceses le dieron todo el poder a los del sur,
en abandono a los del norte, que son los tuareg. Ellos piden independencia. Se formó un movimiento que es el movimiento de liberación de ese territorio, y ellos son musulmanes. Malí es predominante. 100% musulmán. Digamos ¿Chiita o sunita? Sunita. Sunita. El 100%, pero el vivir con los musulmanes allí no hay ningún problema. La minoría cristiana... ¿Usted no tuvo problema con los musulmanes? En ningún momento. O sea, los años que estuvimos allí, los misioneros javerianos de Yarumal, que en ningún momento tuvimos problemas en relación a lo religioso, a pesar de que ¿Podían hacer la misa? ¿Podían hacer todo? Podíamos hacer la misa. ¿Podían evangelizar? Digamos que no a los nacionales, Okay. pero nos acompañaban en nuestras actividades. Entonces, ¿ustedes con quiénes trabajaban allá, padre? Sobre todo con los extranjeros. Con los extranjeros. Y había un campo... Pero allá hay extranjeros, ¿de dónde? Que venían de otros países, ¿Africanos de Angola, también? Congo, exacto. ¿Cristianos? Que la mayoría eran cristianos, por ejemplo, de Costa de Marfil, de Burkina Faso, de Benín, países alrededor que... ¿También desplazados? Desplazados también, porque es que Malí tuvo un tiempo, del 60 al 68, que gobierna el presidente Modibo Keïta. Las políticas que son allí son socialistas. El país se está digamos, apenas comenzando. En el 68 le hacen un golpe de Estado al presidente Modibo Keïta, y se instaura la dictadura de Moussa Traoré, que va hasta el 92. En el 92 el presidente Moussa Traoré cae derrocado, y ahí empieza una experiencia muy bonita que es de democracia. Esa democracia va desde el 92 hasta el 2013 prácticamente, donde el país va a lograr un desarrollo, digamos, muy positivo, y se convierte en el país más pacífico del África del Oeste y del África del Norte. Pero aquí surge un problema. En el 2011, como los tuareg, es una tribu que viven en 7 países, Malí, Libia, Níger. La gran mayoría de los jóvenes que tenía el coronel Gaddafi antes del conflicto de Libia son tuareg. Y ellos, ante la crisis que se da en Libia, ellos vienen a Malí. Y allí van a querer, se forma un partido, un movimiento islámico yihadista, que va a querer imponer la ley islámica a Malí. Y en el 2013 ocurre un golpe de Estado al presidente que había sido elegido constitucionalmente, porque para los militares y para la población civil, este presidente, Amadou Toumani Touré, que fue un héroe en el 92 cuando cayó el dictador Moussa Traoré, pues aquí se le califica como alguien que no ha sabido enfrentar la situación que está viviendo Malí en ese momento. Entonces, se van a formar 4 grupos. El Movimiento de Liberación Nacional de Azawit, que es la región donde están los tuareg. El Movimiento de Liberación Nacional son tuareg, que ellos son laicos, son musulmanes, pero son laicos. Ellos no pretenden imponer ninguna ley islámica, sino simplemente autonomía. ¿Y ellos son los que tienen a la hermana? En eso lo que se creyó en un inicio, y la noticia que se ha dado a nivel mundial. Pero ellos en un inicio luchan por su territorio. Viene el grupo de Al-Qaeda de Magreb, que van a querer imponer la ley Sharia, la ley islámica, a Malí. Y luego viene un grupo que es el grupo de la Yihad, que va a querer imponer la ley islámica no solamente a Malí, sino a toda la región de África. Entonces ahí es donde va a haber una ruptura entre los tuareg, que buscan una autonomía, o sea, los que han sido, y que prácticamente es un movimiento laico. Ellos van a entrar en disputa, los musulmanes radicales, y van a expulsar a los tuareg de Liberación Nacional de Azawid y de ese territorio,
y van a querer imponer la ley Sharia. Y ahí les tocó salir a ustedes también volados. No se pudieron quedar. Ahí es donde empieza todo el conflicto, donde ya van a entrar en problemas con las... digamos que el problema no fue directamente con lo religioso. A la iglesia hasta este momento, digamos, aún sigue siendo las misiones católicas que hay allí, aunque cumplen una labor más social que pastoral. Pero entonces, ¿por qué se llevaron a la hermana? Si se suponía que los musulmanes o estos movimientos terroristas, o como los quiera llamar, no lo atacaban a la iglesia católica, ¿por qué a la hermana se la llevaron? De hecho, a las hermanas son muy queridas en aquella región. Las hermanas tienen un hospital, tienen un dispensario, atendían los niños, pues Malí es uno de los países más pobres del mundo, sí. Y la región donde está la hermana, en Carangazo, es una zona muy pobre, muy deprimente. Lo que creo yo, puede que pero es no, o la experiencia personal que viví, no es directamente el aspecto religioso. Entonces, pero la hermana en un inicio se creyó que a ella la habían secuestrado por ser enfermera, porque... No me diga que esto fue una confusión. Eso, porque se cree, o sea, son versiones que he recibido allí. Estos grupos islámicos empiezan a secuestrar franceses, sobre todo franceses, porque el gobierno que toma el poder en el 2013 le pide a Francia, sí. Ayuda a Francia porque Malí no tiene ejército. Es un ejército muy débil y un ejército muy desorganizado. Pero entonces este gobierno le pide a Francia enviar tropas y ellos envían tropas militares al territorio maliense. Entonces, padre, esto, en su opinión, pudo ser un secuestro producto de una confusión al no darse cuenta que era una religiosa, sino confundieron que de pronto era una enfermera francesa y se la llevaron. Yo creo que eran muy conscientes de que era colombiana. ¿Que era colombiana? Que era colombiana. ¿Pero pensaron que era enfermera no religiosa? No, sabían que eran religiosas. ¿Y entonces? Más bien creemos que o creo yo, que la llevan y la pueden tener cautiva, creo una opinión personal, porque es enfermera y porque la necesitan para curar. De hecho, nosotros los misioneros javerianos de Yarumal también hemos sufrido secuestro en otros lugares de África. El caso que más recuerdo es Angola, con el padre Oscar Cadavid. Sí. Él estuvo secuestrado varios tiempos, ya el padre murió después a raíz de ese secuestro. Él fue colombiano, en los años 80, a él lo secuestran también porque era enfermero y lo retienen un buen tiempo por ser enfermero. Hasta donde sabemos, a la hermana, algo que hay que valorar es que en la última prueba de supervivencia que ella dio, ella permanece con su velo. O sea, para un musulmán radical, eso no sería posible. Entonces la tiene el grupo menos radical, los laicos. Es uno de los grupos menos radicales, eso yo no, pero que le respetan el velo es signo de consagración de ella, que ella todavía conserva el velo. Padre, ¿usted cómo logró salir de Malí? Bueno, yo salí, pero ya fue por otras circunstancias antes. ¿No fue por un tema de violencia? Sí, pero digamos que fue a raíz del conflicto que se presentó en Costa de Marfil. Yo en Costa de Marfil, el país que estuvo antes de Mali, antes de que Mali entrara en conflicto, Costa de Marfil, que había sido un país también muy próspero, donde yo tuve la oportunidad no como sacerdote, sino como estudiante, de estar allí varios años, terminando mis estudios sacerdotales. Yo tenía una función de tenía que estar también al tanto de Costa de Marfil. En Costa de Marfil estalla la guerra civil, yo voy a Costa de Marfil, soy atacado allí y me quitan los papeles. Entonces eso me impide que yo regrese a la misión porque no tengo los papeles. Entonces me tienen que sacar de allí, de Costa de Marfil. Me tienen que sacar con un salvoconducto por la Embajada de España. Cuando yo voy a intentar regresar, que vengo a Colombia, descanso un tiempo, me hago mis chequeos médicos, cuando intento regresar de nuevo a Malí, es cuando los misioneros se presenta esta situación, este conflicto que le tocó ya a la hermana Gloria Cecilia,
Entonces ya la misión que nosotros teníamos tuvo que suspender. Y yo recuerdo que estando yo aquí en Bogotá ya para tomar el avión, al otro día salía, cuando me avisan que no, que se cancela el viaje. Situación tan delicada la que ha tenido que vivir todo este equipo de valientes padres, hermanas que van allá a hacer una cosa fabulosa, que es salvar vidas, ayudar a la gente en estos países tan deprimidos. Padre, yo le quiero hacer un zoom a ese crucifijo que usted tiene ahí en su pecho. ¿Quién se lo hizo? Bueno, los misioneros javerianos de Yarumal trabajamos en varios países de África, Sí. En Kenia, Angola, Camerún, Malí, Costa de Marfil. Aunque a mí no me ha tocado propiamente en Kenia, pero lo hacen los niños ¿Los Samburú de Kenia. ¿Niños cristianos o musulmanes? Son cristianos. Son cristianos. Son cristianos porque hacen la cruz. De hecho, ya tenemos en Medellín, varios de esos jóvenes formándose para sacerdotes. Ya este año tenemos... de allá, los trajeron para acá. Los hemos traído aquí. Ahí, este año tenemos 7 estudiantes. Ya hay más de 10 sacerdotes que se han ordenado de Kenia. Ya son sacerdotes. Entonces ellos son los que hacen trabajan en los que hacen estas cruces en el semidesierto Samburú de Kenia. Sí, ¿no? Aunque yo no conozco allá, no he tenido la oportunidad, que mi trabajo ha sido más al África del Oeste, pues cuando vienen estos sacerdotes, estos estudiantes de allá, nos traen estas cruces. De regalo. De regalo. Pues padre Fabián López, gracias por estar con nosotros aquí en Al Punto, y hacemos votos y tenemos mucha fe, independientemente del dogma religioso de cada uno de nosotros, tenemos mucha fe de que nuestra madre colombiana pueda ser liberada por parte de este grupo terrorista, seguramente muy cercano a Al Qaeda en Malí. De ella nada se sabe y su secuestro fue hace 3 años.